Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Hay cosas en esta vida que una nunca imagina que le pueden pasar. Cosas que solo existen en las películas o en los cuentos que te contaban de niña para asustarte. Pero cuando te suceden, cuando las vives en carne propia, te das cuenta de que el mal existe de verdad. Y a veces, ese mal viene disfrazado del rostro más familiar, de la persona en quien más confías. Me llamo Estela. Vivo en un pueblo pequeño de Veracruz, donde todos se conocen y las noticias corren rápido. Soy una mujer común, trabajadora, que siempre soñó con formar una familia. Cuando nací mi hija Sofía, pensé que mi vida estaba completa. Era mi primera bebé, tan pequeñita, tan frágil. Tenía apenas 3 semanas cuando todo comenzó. Mi esposo trabajaba todo el día en la ciudad. Salía antes del amanecer y regresaba ya entrada la noche. Yo me quedaba sola en casa con la bebé, agotada, sin dormir bien, tratando de aprender a ser madre. Fue entonces cuando mi tía Marisol se ofreció a venir a ayudarme. Marisol era la hermana menor de mi mamá. Tenía unos 50 años, nunca se había casado ni tenido hijos. Siempre fue una mujer callada, de esas que hablan poco y observan mucho. Pero era mi tía, mi familia. Cuando me dijo que vendría a quedarse unos meses para ayudarme con Sofía, me sentí aliviada. Pensé que sería una bendición tener sus manos experimentadas cerca. Los primeros días fueron normales. Marisol llegó con una maleta pequeña y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se instaló en el cuarto de visitas y de inmediato comenzó a ayudarme con las labores de la casa. Cocinaba, limpiaba y se ofrecía a cuidar a Sofía mientras yo descansaba un poco. Pero había algo en la forma en que miraba a mi hija que me ponía nerviosa. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, cosas del cansancio. Pero cada vez que entraba a la habitación y encontraba a Marisol inclinada sobre la cuna, mi corazón se aceleraba. La veía ahí parada, inmóvil, solo mirando a la bebé dormir. Y cuando yo llegaba, ella volteaba despacio, con esa sonrisa extraña que nunca la abandonaba. Una tarde, entré a la recámara sin hacer ruido. Sofía estaba despierta en su cuna, haciendo esos ruiditos que hacen los bebés. Marisol estaba junto a ella, pero no la estaba arrullando ni cambiando. Estaba inclinada sobre la cuna, oliendo a mi hija. Sí, oliendo. Tenía la nariz casi pegada a la cabecita de Sofía, aspirando profundo, con los ojos cerrados. Y en su cara había una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de hambre y satisfacción, como si estuviera saboreando el aroma de un platillo delicioso. Me quedé helada en la puerta. No supe qué decir. Cuando Marisol abrió los ojos y me vio ahí parada, no se sobresaltó. No se apartó rápido como alguien que fue descubierto haciendo algo malo. Solo se enderezó lentamente y me dijo con esa voz tranquila que usaba siempre: «Huele tan bien, tan pura. Los bebés tienen un olor especial, ¿verdad?». Asentí sin decir nada y tomé a Sofía en mis brazos. El resto del día no pude quitarme esa imagen de la cabeza. Esa noche, después de acostar a la bebé, le comenté a mi esposo lo que había visto. Él me dijo que no exagerara, que Marisol solo estaba siendo cariñosa, que todas las mujeres mayores son así con los bebés. Me dijo que yo estaba muy cansada, muy sensible, que necesitaba descansar más. Y yo quise creerle. Quise pensar que todo estaba en mi cabeza, pero las cosas se pusieron peor. Comenzaron los ruidos en el techo. La primera vez que lo escuché fue como a las 2 de la mañana. Un golpe fuerte, pesado, como si algo enorme hubiera caído sobre las tejas. Me desperté de inmediato, con el corazón en la garganta. Pensé que tal vez era un animal, un perro o un gato grande que había saltado al techo. Pero el sonido era demasiado fuerte para hacer eso. Luego escuché algo arrastrándose. Pasos lentos, pesados, que recorrían el techo de un lado a otro, justo encima de mi habitación. El sonido de las tejas crujiendo bajo un peso considerable. Me levanté temblando y fui al cuarto de Sofía. La bebé dormía tranquila,
Revisé que las ventanas estuvieran bien cerradas y me quedé ahí parada, escuchando. Los pasos en el techo continuaron durante casi una hora, arrastrándose de un lado a otro, deteniéndose a veces justo sobre mi cabeza. Cuando finalmente regresé a mi cama, mi esposo seguía dormido. No había escuchado nada. A la mañana siguiente le pregunté a Marisol si ella había oído algo durante la noche. Me miró fijamente y me dijo que no, que ella dormía profundamente. Pero había algo en sus ojos, un brillo extraño, como si supiera exactamente de qué le estaba hablando. Los ruidos se repitieron noche tras noche, siempre a la misma hora, siempre el mismo patrón. Algo pesado cayendo sobre el techo, luego los pasos arrastrándose. Y cada mañana, cuando revisaba el techo desde afuera, no había nada, ni marcas, ni huellas, nada que explicara esos sonidos. Una noche, reuní el valor para salir al patio mientras los ruidos estaban ocurriendo. Tomé una linterna y alumbré hacia arriba. No vi nada, pero sentí que algo me estaba observando desde la oscuridad. El aire se sentía espeso, pesado, y tuve la certeza absoluta de que había algo ahí arriba, algo que no quería que lo viera. Regresé corriendo a la casa y cerré todas las puertas con llave. Marisol estaba en la sala, sentada en la oscuridad, sin hacer nada. Solo sentada ahí, con las manos sobre las rodillas, mirando hacia la nada. ¿Estás bien, tía?, le pregunté aunque mi voz temblaba. Ella volteó hacia mí y sonrió. Perfectamente bien, mija, ¿por qué? No respondí. Solo fui a encerrarme con Sofía en mi habitación. Cada día que pasaba, Marisol se comportaba más extraño. Dejó de comer con nosotros. Decía que no tenía hambre, pero yo nunca la veía prepararse nada. Comenzó a pasar horas encerrada en su cuarto, con la puerta cerrada, y cuando salía, tenía ese olor, un olor dulzón, pesado, como a flores podridas mezcladas con algo quemado. Se me revolvía el estómago cada vez que pasaba cerca de ella, y seguía mirando a Sofía con esos ojos hambrientos. Una tarde, entré al cuarto de la bebé y encontré a Marisol sentada en la mecedora, con Sofía en brazos. La estaba arrullando, pero la canción que tarareaba no era normal. Era una melodía extraña, en un idioma que yo no conocía. Las palabras sonaban ásperas, antiguas. ¿Qué canción es esa, tía?, le pregunté, quitándole a la bebé de los brazos. Marisol dejó de tararear y me miró. Es una canción muy vieja de protección, para que la niña esté a salvo. No vuelvas a cantarle eso, le dije con más firmeza de la que esperaba tener. Ella solo asintió, pero la sonrisa en su rostro se hizo más amplia. Esa noche, los ruidos en el techo fueron peores que nunca. No solo eran pasos, eran rasguños, como si algo con garras enormes estuviera arañando las tejas, tratando de abrirse paso hacia adentro. Y entre los rasguños, escuchaba una respiración pesada. Animal. No dormí nada. A la mañana siguiente, le dije a mi esposo que Marisol tenía que irse, que no me importaba si parecía malagradecida, que algo estaba muy mal con ella. Mi esposo finalmente aceptó hablar con ella, pero cuando llegó del trabajo, Marisol ya se había ido. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Gracias por todo. Volveré pronto. Me sentí aliviada. Pensé que todo volvería a la normalidad. Pero esa noche, cuando fui a revisar a Sofía antes de dormir, la cuna estaba vacía. La cobija seguía ahí, todavía tibia, como si apenas hubieran levantado a Sofía de su lugar. Pero ella no estaba. Grité. Grité tan fuerte que sentí que mis pulmones iban a reventarse. Mi esposo llegó corriendo, y juntos comenzamos a buscar por toda la casa como locos. Revisamos cada habitación, cada closet, debajo de las camas, en el baño, en la cocina. Nada. Sofía había desaparecido. Tenía apenas 6 semanas de vida y había desaparecido de su cuna sin hacer ningún ruido. Llamamos a la policía. Vinieron con sus patrullas y sus linternas. Hicieron preguntas que yo apenas podía responder porque no dejaba de temblar. ¿Había dejado alguna puerta abierta? ¿Alguien más tenía llaves de la casa? ¿Había visto a personas extrañas rondando? Y entonces les hablé de Marisol. Les conté todo.
Los comportamientos extraños, la forma en que olía a mi hija, los ruidos en el techo, su desaparición repentina. Los policías se miraron entre ellos con esa expresión que te dice que piensan que estás exagerando, que estás histérica. Pero de todos modos, fueron a buscarla. Marisol vivía en una casa al otro lado del pueblo, una casa vieja que había heredado de mis abuelos. Cuando los policías llegaron, la casa estaba vacía, las puertas abiertas, las ventanas sin cortinas. Dijeron que parecía que nadie había vivido ahí en meses, pero yo sabía que Marisol había estado ahí, lo sabía en mis huesos. Pasaron 2 días. 2 días en los que no dormí, no comí, no hice nada más que llorar y rogar que encontraran a mi bebé. Los policías pusieron alertas, revisaron cámaras de seguridad de las tiendas del pueblo, hablaron con vecinos. Nadie había visto nada. Era como si Sofía se hubiera desvanecido en el aire. La tercera noche, no aguanté más. Salí de mi casa mientras mi esposo dormía exhausto en el sofá. Tomé una linterna y caminé sola por las calles oscuras del pueblo hasta llegar a la casa de Marisol. La puerta principal estaba entreabierta como invitándome a entrar. Empujé despacio y el sonido de los goznes oxidados rompió el silencio de la noche. Adentro, olía a humedad y a ese aroma dulzón y podrido que despedía Marisol. La sala estaba vacía, los muebles cubiertos con sábanas llenas de polvo, pero en las paredes había algo que me heló la sangre. Símbolos, pintados con algo oscuro que parecía sangre seca, círculos dentro de círculos, estrellas de formas extrañas, palabras en ese idioma áspero que Marisol le cantaba a Sofía. Cubrían las paredes de arriba a abajo, como si alguien hubiera pasado horas, días, dibujándolos obsesivamente. Seguí avanzando, con las piernas temblando. Pasé por la cocina, donde encontré frascos llenos de líquidos oscuros, hierbas secas colgando del techo, velas negras consumidas hasta el final. En la mesa había un libro viejo, con las páginas amarillentas y manchadas. Lo abrí y aunque no entendía las palabras, las ilustraciones me dejaron sin aire. Eran dibujos de criaturas horribles, de rituales, de sacrificios. Había imágenes de personas entregando a niños pequeños a cosas con formas retorcidas y ojos vacíos. Y en los márgenes, reconocí la letra de Marisol. Había escrito notas, fechas, instrucciones. Mi nombre estaba ahí. Y el nombre de Sofía escrito una y otra vez. Sentí que iba a desmayarme, pero me obligué a seguir. Tenía que encontrar a mi hija. Tenía que haber alguna pista, algo que me dijera dónde estaba. Subí las escaleras hacia el segundo piso. Cada escalón crujía bajo mis pies y el aire se hacía más pesado con cada paso. Arriba había 3 habitaciones. Las 2 primeras estaban vacías, solo polvo y telarañas. Pero la tercera tenía la puerta cerrada, y de adentro salía una luz tenue, rojiza que se filtraba por debajo de la puerta. También salía ese olor espantoso que ya conocía tan bien. Puse mi mano en el picaporte. Estaba helado, tan frío que me quemaba la piel. Respiré hondo y abrí. La habitación estaba llena de velas, decenas de velas negras colocadas en el suelo formando un círculo enorme. En el centro del círculo había una mesa de madera, y sobre la mesa, la ropita de Sofía, el pequeño pijama rosa que le había puesto esa noche, sus calcetines diminutos, su mantita favorita. Todo estaba ahí, colocado cuidadosamente, pero mi bebé no estaba. Caí de rodillas llorando, aferrándome a la ropa de mi hija. Y fue entonces cuando la vi. Marisol estaba en la esquina de la habitación, tan quieta que no la había notado al entrar. Estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, mirándome. Sus ojos brillaban con esa luz roja de las velas, y su sonrisa era más grande que nunca. «¿Viniste?», me dijo con voz suave, casi cariñosa. «Sabía que vendrías». «¿Dónde está mi hija?», grité poniéndome de pie. «¿Qué hiciste con ella?». Marisol ladeó la cabeza como si mi pregunta fuera curiosa. «Hice lo que tenía que hacer, lo que me pidieron que hiciera». «¿Quién te lo pidió? ¿De qué hablas?». Ella se levantó lentamente. En la luz de las velas, vi que su piel se veía diferente, más gris, más delgada, como si estuviera estirándose sobre sus huesos.
Llevo años buscando el poder, Estela. Años estudiando, preparándome. Pero el poder verdadero requiere sacrificio. Requiere ofrecer algo puro, algo inocente. Un alma nueva. Sentí que el mundo se caía a pedazos a mi alrededor. No, Marisol, no. Sofía era perfecta. Continuó ella dando un paso hacia mí. Tan pequeña, tan pura. Ellos la aceptaron con alegría, y a cambio me dieron lo que siempre quise. Ahora puedo ver lo que otros no ven. Puedo ir a lugares que otros no pueden ir. Puedo hacer cosas que tú ni siquiera imaginas. Me lancé sobre ella. No sé de dónde saqué la fuerza, pero me lancé gritando, queriendo hacerle daño, queriendo que me devolviera a mi bebé. Pero Marisol me apartó con una facilidad imposible. Me empujó y caí al suelo fuera del círculo de velas. No puedes tocarme, me dijo. Ya no soy como tú. Y entonces sucedió algo que nunca podré explicar. Marisol comenzó a cambiar. Su cuerpo se retorció, sus brazos se alargaron, su rostro se estiró hasta que dejó de parecerse a nada humano. Y de su boca salió ese sonido, esa respiración pesada y animal que yo había escuchado en mi techo todas esas noches. Era ella. Ella era la cosa que caminaba sobre mi casa. Corrí. Bajé las escaleras tropezando. Salí de esa casa y corrí por las calles vacías hasta llegar a la comisaría. Les grité a los policías, les supliqué que fueran a la casa, que arrestaran a Marisol, que buscaran a mi hija. Fueron. Encontraron la casa exactamente como yo la había descrito. Los símbolos en las paredes, los frascos, el libro, las velas, la ropa de Sofía. Pero Marisol no estaba, y mi bebé tampoco. Buscaron durante semanas. Trajeron perros, excavaron en el patio de la casa, revisaron los alrededores. Nada. Nunca encontraron el cuerpo de Sofía. Nunca encontraron a Marisol. Los policías dijeron que probablemente Marisol había huido del país, que tal vez había vendido a mi bebé, que aparecería en algún lugar. Pero yo sé la verdad. Sé que Marisol le entregó a mi hija algo oscuro, algo que no debería existir. Sé que mi bebé nunca volverá. Han pasado 3 años desde esa noche. Mi esposo y yo nos separamos. Él no pudo soportar el dolor, la culpa de no haberme creído a tiempo. Yo me quedé sola en esta casa, en este pueblo donde todos me miran con lástima, y algunas noches, cuando todo está en silencio, todavía escucho los pasos en el techo, pesados, lentos, arrastrándose de un lado a otro, y sé que Marisol sigue ahí afuera, con su poder nuevo, con lo que obtuvo a cambio de mi hija. Y sé que nunca pagará por lo que hizo, porque se ha convertido en algo que la justicia humana no puede alcanzar. Mi Sofía se fue para siempre, y yo me quedo aquí en esta casa vacía escuchando esos pasos eternos, sabiendo que el mal existe de verdad, y que a veces ese mal tiene el rostro de tu propia familia. Continuamos. Les voy a contar algo que me pasó hace muchos años, cuando todavía vivía en mi casita de adobe allá en el pueblito de Naolinco, aquí en Veracruz. Soy Lupita, y aunque ya estoy grande y se me olvidan las cosas, esto nunca lo voy a poder olvidar por más que quisiera. A veces la gente dice que las brujas no existen, que son puras historias que inventan los viejitos para asustar a los niños. Yo también pensaba así, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que es mejor no buscar y que cuando te encuentran ya no te sueltan. Todo empezó cuando mi hija Rosario dio a luz a su primera bebé. Le pusimos Carmencita. Era una niña preciosa, gordita y rosadita como un angelito. Rosario se había venido a vivir conmigo porque el papá de la criatura se había ido para el norte y nunca volvió a dar señales de vida. Así que ahí estábamos las 3, en mi casita que estaba un poco retirada del pueblo, casi pegando con el monte. Los primeros días todo iba bien. Carmencita era una bebé tranquila, casi no lloraba. Pero como a la semana de nacida, empezaron a pasar cosas raras. En las noches se oían ruidos en el techo, como si alguien estuviera caminando por arriba de las tejas. Al principio pensamos que eran las ramas de los árboles con el viento, pero luego nos dimos cuenta de que no había viento esas noches. El aire estaba quieto, pesado, como cuando va a llover pero nunca llueve. Una noche me desperté porque oí algo en la ventana de mi cuarto. Era un sonido horrible,
como uñas largas raspando el vidrio. Despacito, pero constante. Me quedé helada en mi cama, sin atreverme a moverme. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No sé cuánto tiempo estuve así, oyendo ese rasguño terrible, hasta que de repente paró y todo quedó en silencio. A la mañana siguiente le conté a Rosario, pero ella me dijo que seguro había sido algún animal. Revisamos la ventana y encontramos marcas en el vidrio, como arañazos profundos que formaban líneas largas. Rosario se puso pálida cuando las vio, pero no dijo nada. Las dos sabíamos que ningún animal podía hacer eso. Esa misma noche volvieron los ruidos. Primero en el techo, como pasos lentos que iban de un lado a otro. Luego en las ventanas. Primero en la mía, después en la de Rosario donde estaba la cuna de Carmencita. El rasguño era más fuerte ahora, más desesperado. Y entre los rasguños oíamos una voz de mujer que cantaba bajito, una canción que no conocíamos, con palabras que no entendíamos. Rosario agarró a la bebé y se vino a mi cuarto. Las tres nos metimos en mi cama y nos abrazamos temblando de miedo. Los rasguños seguían, ahora en todas las ventanas al mismo tiempo. El techo crujía con esos pasos que iban y venían. Y esa voz seguía cantando, cada vez más cerca, como si estuviera justo afuera de la puerta. Así pasamos toda la noche sin poder dormir, esperando a que saliera el sol. Cuando por fin amaneció, todo quedó en silencio otra vez. Salimos a revisar y encontramos marcas por todas las ventanas, y en el techo había pisadas, pero no eran pisadas normales. Eran huellas de pies descalzos, pero los dedos eran muy largos, como garras. Le dije a Rosario que teníamos que irnos de ahí, que nos fuéramos al centro del pueblo a casa de mi comadre. Pero Rosario no quiso. Dijo que esa era nuestra casa y que no nos iba a correr ningún espanto. Yo le rogué, le supliqué, pero ella es terca como su papá, que en paz descanse. Esa tarde fuimos a ver a doña Chencha, una señora del pueblo que sabía de esas cosas, de limpias y hierbas. Cuando le contamos lo que estaba pasando, se quedó muy seria. Nos dijo que teníamos que tener mucho cuidado, que había una bruja que andaba por esos rumbos. Dijo que esa bruja se llevaba a los niños recién nacidos, que los buscaba en las noches y que no paraba hasta conseguir lo que quería. Nos dio unas hierbas para quemar y nos dijo que pusiéramos tijeras abiertas debajo de la cuna de Carmencita, que eso la iba a proteger. También nos dio un listón rojo para amarrárselo en la muñeca a la bebé. Hicimos todo lo que nos dijo, pero yo sentía en el alma que no iba a ser suficiente. Esa noche los ruidos empezaron más temprano. Todavía había luz de día cuando oímos el primer rasguño en la puerta de la cocina. Rosario estaba dando de comer a Carmencita y yo estaba preparando la cena. Las dos nos quedamos quietas, mirándonos. El rasguño se volvió más fuerte, más insistente. Luego oímos esa voz otra vez, cantando esa canción horrible que nos ponía la piel de gallina. De repente la puerta de la cocina se abrió de golpe, aunque estaba bien cerrada con el pasador. Entró un aire frío que apagó el fuego de la estufa. Y ahí, en el marco de la puerta, estaba ella. La bruja. Nunca voy a poder olvidar cómo se veía. Era una mujer muy alta, muy flaca, con el pelo largo y blanco que le llegaba hasta el suelo. Tenía la piel arrugada y gris, como ceniza. Pero lo peor eran sus ojos. No tenía ojos normales. Eran puros huecos negros que parecían pozos sin fondo. Y sus manos, Dios mío, sus manos eran como garras, con uñas largas y negras que goteaban algo oscuro. Rosario gritó y apretó a Carmencita contra su pecho. Yo me quedé paralizada, no podía moverme, no podía hablar. La bruja entró a la cocina caminando despacito, sin hacer ruido, como si flotara. Seguía cantando esa canción con una voz que sonaba como viento entre las ramas secas. Yo intenté moverme, intenté hacer algo, pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La bruja se acercó a Rosario, y mi hija trataba de alejarse, pero también parecía estar clavada en su lugar. Las lágrimas le corrían por la cara mientras abrazaba a su bebé. La bruja extendió sus manos horribles hacia Carmencita. Rosario intentó gritar, pero no le salía la voz, solo un quejido ahogado. Yo también traté de gritar, de correr, de hacer algo, pero no podía.
Era como estar en una pesadilla donde quieres moverte pero tu cuerpo no te obedece. Esas garras tocaron a la bebé y Carmencita empezó a llorar, pero su llanto sonaba raro, como si viniera de muy lejos. La bruja la agarró, se la quitó de los brazos a Rosario como si nada, y mi hija cayó al suelo como un trapo. Yo seguía sin poder moverme, viendo todo como si estuviera viendo una película, sin poder hacer nada. La bruja se dio la vuelta con Carmencita en brazos. La bebé ya no lloraba, estaba quietecita, mirando a esa cosa con sus ojitos grandes, y la bruja salió por la puerta, caminando despacio hacia el monte. Apenas salió de la casa, fue como si nos soltaran de un hechizo. Rosario y yo corrimos detrás de ella, gritando, llorando, pero cuando llegamos a la puerta, ya no había nada, solo la oscuridad del monte y el silencio. Corrimos hacia el monte buscándola, gritando el nombre de Carmencita hasta quedarnos sin voz. Despertamos a medio pueblo con nuestros gritos. Vinieron los hombres con lámparas y machetes, y nos metimos al monte a buscar. Buscamos toda esa noche, todo el día siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Nunca encontramos nada, ni a Carmencita, ni a la bruja. Era como si se las hubiera tragado la tierra. Lo único que encontramos fue el listón rojo que doña Chencha le había puesto a la bebé, colgando de una rama muy adentro del monte, donde no hay caminos. Y alrededor de esa rama había marcas en el suelo, como si algo hubiera estado bailando en círculos. Rosario nunca volvió a ser la misma. Se le fue la vida en ese momento. Pasaba los días sentada en la puerta de la casa, mirando hacia el monte, esperando que su niña volviera. Dejó de comer, dejó de hablar. Se le fue apagando la luz de los ojos hasta que un día, como 3 meses después, amaneció muerta en su cama. Dicen que fue de tristeza, que se le rompió el corazón. Yo me quedé sola en esa casa. Ya no oigo los rasguños en las ventanas, ya no oigo esos pasos en el techo, pero a veces, en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el monte, puedo oír esa canción que cantaba la bruja, y sé que ella sigue ahí, en lo profundo del monte, con mi Carmencita y quién sabe cuántos niños más. Me vine a vivir al pueblo. Ya no puedo estar en esa casa. Pero no importa dónde esté, siempre cargo con esa culpa, con ese dolor de no haber podido hacer nada para salvar a mi nieta. A veces la gente me pregunta por qué cuento esta historia, y yo les digo que para que tengan cuidado, para que cuiden a sus niños, para que sepan que hay cosas ahí afuera que no entendemos, cosas que es mejor dejar en paz, porque las brujas sí existen. Yo las he visto con mis propios ojos, y una vez que te marcan, una vez que saben dónde vives, ya nunca te van a dejar tranquila. Mi Carmencita se quedó en ese monte para siempre, y yo me voy a ir a la tumba sin saber qué fue de ella, sin poder despedirme, sin poder mecerla en mis brazos una última vez. Así terminó todo, sin respuestas, sin paz, sin mi nieta. Solo me queda esta historia y este dolor que me acompaña día y noche, y el miedo de saber que ahí en el monte, en la oscuridad, ella sigue esperando.